Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer de nuevo estar con ustedes en Confirmados en la Verdad Presente. Ustedes saben que la idea de este breve conversatorio es repensar o repasar el mensaje predicado el domingo anterior en la iglesia local. Nosotros estuvimos hablando de orar es bueno y les pusimos la parte 2. Orar es bueno, parte 2. Porque ya habíamos hablado de orar es bueno, parte 1, y lo fundamentamos en Daniel capítulo 6. Ahora está fundamentado en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 5. Escuchen bien, orar es bueno. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si yo, Pedro Julio, hubiese escrito esta parte, yo comienzo por el verso número 5 y no por el verso número 1. Porque la razón fundamental de que orar es bueno es porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces hay que orar por la salvación de todas las personas porque hay una sola opción. ¿Cuál es? Que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador es Jesucristo. Pero bueno, fue el Espíritu Santo que inspiró y comenzamos por el versículo 1. Entonces vemos que es una especie de mandato, pero con exhortación. El mandato para orar viene como una exhortación, porque la exhortación, el que está siendo exhortado, si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Muchas veces el mandato, si es un mandato militar, lo que tiene que decir es sí, Señor, y obedecer. Pero la exhortación es para que la persona de buena gana, con buena intención, se ponga a orar por los que no conocen al Señor y se vaya alineando a la voluntad de Dios, de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Entonces viene el mandato en forma de exhortación por la evidencia de que en la iglesia de Éfeso, donde está Timoteo pastoreando, no estaban orando por los perdidos. Ellos se estaban concentrando en los que ya estaban salvos, en el sector judío de Éfeso y en aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo, prosélitos, como le llamaban anteriormente. Entonces es pero tan necesario orar por los que no conocen a Dios, que aquí el apóstol Pablo nos alimenta de una manera que para mí es novedosa en este punto. Novedosa, aunque en el caso de Cristo Jesús, en la oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17, también lo empleó. Aquí le está diciendo que se hagan rogativas. Y esa fue la palabra que nos puso a pensar, porque rogativas es ofrecer un ruego por un hecho concreto, por una necesidad clara de salvación. Cuando el creyente, como Asaf, en el Salmo 73, ve el destino de los malos, entonces comienza a rogar por su salvación. Entonces la iglesia y las personas que componen la iglesia, que somos cada uno de nosotros, deberíamos reorientar la manera de orar por aquellos que no conocen al Señor y comenzar a rogar, a ofrecer ruegos y súplicas al único que puede librar de la muerte biológica, de la muerte eterna, que lanzar a la persona al lago de fuego al que ahora está perdido. Entonces tiene que ser un ruego. Y nosotros colocamos dos ejemplos cuando tiene que ser una petición a nivel de ruego. De una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas en tiempo de Eliseo, cuyo esposo era un hombre excelente, que se endeudó por causa de la obra de Dios, pero que lo sorprendió la muerte dejando una deuda
casi impagable. Cuando llegaron los acreedores donde la viuda a reclamar el pago, al no tener dinero, querían llevar 2 hijos de esta señora. Entonces ella fue donde Eliseo y ella rogó al profeta. Ella clamó al profeta. Porque era un asunto de perder 2 hijos. Entonces hay un hecho concreto, hay una gran necesidad y entonces hay un ruego. Jesucristo, cuando estaba orando, ya antes, poco tiempo, horas, faltaban para que él fuera al Calvario, con la cruz a cuesta, a morir por los pecadores. Él pasó un tiempo en oración. Y entonces él estaba orando por sus discípulos, pero él decía, mas no ruego solamente por estos que ya son salvos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Ve qué interesante que nosotros estuvimos hablando la semana anterior del compromiso de la evangelización, de ser un ejemplo para uno imitarlo, para que otros nos imiten. Entonces Cristo está ofreciendo ruego, incluso por usted y por mí, mucho antes de nosotros estar en el horizonte. Pero aquí Pablo, además de rogativas, él dice oraciones. Las oraciones son constantemente, es la constancia permanente del cristiano orando. Es decir, es una disciplina que nosotros practicamos todos los días. Orar sin cesar, orar eficazmente, no dejar de orar, orar por todos los santos, orar por todo el mundo, como dice aquí en Primera de Timoteo. Pero también él incluyó una palabra, peticiones. Dice, ruego que se hagan peticiones. Cuando él está hablando de peticiones, es una palabra cuya raíz en el idioma griego es un componente de compasión por los perdidos. Incluso es como que uno cae con el que cae, de tanta compasión que hay que tener por las personas que no conocen a Cristo. Yo entiendo, o nosotros entendemos, que el ser humano tiene muchas necesidades, pero muchas. Como dijo aquel hombre Abraham Maslow, hay muchas necesidades que deben ser satisfechas en el ser humano. Amar y ser amado, comer, un techo, derechos, como él decía. Pero allí no está el asunto de la salvación, que es la necesidad más grande que tiene todo ser humano. Y desde la óptica del cristiano, que somos salvos, que tenemos los pies en una peña firme, tenemos que pensar en el perdido. Que muchas veces el perdido es nuestro familiar que cohabita con nosotros bajo el mismo techo. Entonces Pablo dice que ofrezcamos peticiones, es decir, compasión por el que está perdido. Aunque el que esté perdido físicamente, económicamente, biológicamente, esté prosperado. También dice que ofrezcamos acciones de gracia, porque por la salvación de los que no conocen a Jesús o de aquellos que ya lo conocieron. Hermanos, estamos aprendiendo básicamente en este mensaje de orar es bueno, parte 2, que los hermanos en Éfeso oraban de manera discriminatoria entre elegidos, no elegidos, perdidos, salvados. Y Pablo está descartando eso, porque la oración no es discriminatoria y la oración se tiene que alinear a la voluntad de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, para que el creyente pueda vivir quieta y reposadamente, preocupándose por el que no conoce al Señor. Mira, los hermanos en Éfeso estaban como si la iglesia de este tiempo orara solamente por los miembros que ya son creyentes. Pero tenemos que orar por los reyes, que son los gobernantes en todos los niveles. Los eminentes son los influyentes en todas las áreas. El puesto o la influencia muchas veces genera hasta odio y desprecio por razones políticas, por el deporte, por la cultura, por la economía, por la finanza. Y hay personas que odian y detestan a otros por el puesto que tienen. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los seres humanos se salven. Aunque no se salven,
porque finalmente la gente o acepta o rechaza, o no cree o cree, o es un incrédulo o es un creyente. El profeta Enoc, un hombre bueno, el séptimo desde Adán, allí estaba profetizando en esa misma línea. Noé, un hombre que se portaba bien, que andaba bien, que caminaba bien, era un pregonero de justicia para todos, no solo para su familia. Abraham no quería la destrucción de Sodoma y de Gomorra y estaba allí intercediendo por estas personas. Como le dije al principio, es necesario orar por los perdidos porque no hay otra alternativa fuera de Jesucristo. No hay otro camino. Entonces la gente tiene la misma opción que nosotros tenemos o que nosotros tuvimos. Entonces esta es la otra razón que Pablo da para que el orar sea bueno, sea agradable, porque es que hay un solo Dios, hay un solo Jesucristo, hay un solo camino, hay un solo Espíritu Santo, hay una sola salvación. Y no podemos poner como pretexto la separación física o el no conocer a las personas. Porque en Colosenses capítulo 2, verso 1 al 5, Pablo está hablando de la lucha que él sostenía. Oye, un esfuerzo constante por toda la persona de la Odisea, y de Colosas que nunca habían visto su rostro. Pero también estaba diciendo, yo aunque esté ausente en el cuerpo, una distancia física que los separaba, como quiera estaba orando. Como quiera estaba orando. Porque no necesitamos. Cuando él dice que oremos por todos los hombres, y hay más de 8.000 millones de personas en el mundo, porque no es que oremos por los hombres varones, sino que oremos por los seres humanos, no lo vamos a conocer, pero nos vamos a alinear a la voluntad de Dios, de que nadie se pierda, sino de que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Yo pensaba que predicando este mensaje en una iglesia local, como que el título iba a estar de más, porque hablarle a un cristiano de que orar es bueno, es tácito, es sobreentendido de que orar es tan bueno, porque estamos hablando con Dios. Y a Dios le agrada cuando nos acercamos y le llevamos este tipo de preocupaciones, más que peticiones, para que Dios satisfaga deleites puramente humanos y a veces hasta carnales. Vamos a repensar un poco, vamos a pensar en ese gran compromiso y a instaurar como un ministerio en nuestras vidas la oración evangelística por todas las personas, especialmente por los que no conocen al Señor. Lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Le damos las gracias a Dios y a ustedes también por la atención dispensada y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.